En 1 de Samuel, capítulo 16, nos narra allí la ocasión en donde Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí para ungir allí a uno de sus hijos, y nos dice, ungirlo como rey. Capítulo 16, verso 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Uno de los hijos era el que iba a ser ungido por Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Ahora miren, aparentemente allí se veía como que estaba allí Samuel mintiéndole a Saúl. Ahora vean cómo un profeta no puede ser juzgado, sino que todo lo que hace es por dirección divina, y las personas no pueden juzgarlo y condenarlo a la vista de cómo lo ve a la persona, porque detrás de ese profeta está nada más y nada menos que Dios. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque vean cómo Dios allí, cuando Samuel le dice, oye, si yo digo eso, Samuel me va a matar. Entonces el mismo Jehová le dice, tranquilo, tú lo que tienes que hacer es que vas a ofrecer un sacrificio. Aparentemente iba a mentirle allí a Saúl, pero Dios estaba en todo el asunto. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque la presencia de un profeta o es de bendición o es de juicio. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, que mientras hacía el sacrificio, ahí aprovechaba, y aquí voy a ungir al que Dios me dijo que me iba a enseñar, porque él dice, al que yo te dijere, a ese vas a ungir. No era al que Samuel quisiera ungir, sino al que Dios dijere que era la persona. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Ahora recuerden que todo esto es Dios hablándole a Samuel en el pensamiento. Es donde Dios se presenta al profeta, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová.
E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y ese de seguro lo dejaron allá apacentando las ovejas. Tenía un carácter. Vean, cuando él más adelante decía que cuando salía un león o un oso o un animal de estos feroces para atacar a una de sus ovejas, él salía y mataba a cualquier animal por proteger a su oveja. Y de seguro pues era así un poco con un carácter un poco, quizás no estaba tan educado como los demás, y lo dejaron allá. Ni siquiera le dijeron que se estuviera por allí sentadito en la sala o en algún rinconcito para que viera eso, sino que lo dejaron fuera del cuadro y no lo vistieron como uno de los 7 mensajeros, sino que él, cuando aparece fuera de esas 7 edades, lo cual representa esos 7 hijos de Isaí, y ellos aparecieron corridos, ese lapso de tiempo en que apareció uno detrás del otro, y hubo luego, vean, un lapso de tiempo allí de espera. Y eso es muy importante, porque en ese tiempo de espera es el tiempo entre la 7ª edad de la Odisea y la edad de la piedra angular, la dispensación del reino, en donde se estaría llevando a cabo un entrelace dispensacional, en donde aparecería ese 8º hijo de Isaí, fuera de esos 7 ángeles mensajeros de las edades, para que apareciera en medio allí de la familia de Isaí, para ser ungido como rey. Ahora miren que Samuel dice: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él todo ese lapso de tiempo de la media hora de silencio. Porque cuando el hermano William nos habló de que él había sido enviado de la presencia de Dios, está en el libro de Israel, la restauración de Israel, que es el libro crema que se preparó. Allí se colocó esas palabras pueden tomar asiento si están en pie, los que estén de pie, así que estén más cómodos. Ese sábado del 2016, estoy buscando aquí del mismo libro para leerlo tal cual. En la página 310 de este libro dice: ya tengo 76 años y no tengo tiempo para perder, ni con gentiles ni con los judíos. Ahí se refería, cuando habla de los gentiles, se refiere de el reino de los gentiles, porque cuando él ya comienza a vivir el 2017 y él conoce ya que le está quedando poco tiempo, él luego nos dice que
cuando regresa, porque miren, vamos a terminar aquí, dice, he sido enviado de la presencia de Dios para dar esta noticia, estas buenas nuevas para Israel. Ese es el arcángel Gabriel hablando allí, como estuvo hablando cada vez que se manifestó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y aquí le está hablando a los líderes religiosos, lo cual todo eso tiene también un cumplimiento pleno cuando Apocalipsis 11, los 2 olivos, estén hablándole a Israel, se esté revelando como José se reveló a sus hermanos. Recuerden que todo eso está ocurriendo todavía en ese periodo de ese entrelace dispensacional, y corresponde allí como tipo y figura, porque está allí viviendo nuestro hermano William aún en la dispensación de la gracia. Dice, ya la realidad es la dispensación del reino. Estas buenas nuevas para Israel, y mientras más pronto las dé todas, más pronto me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Hasta el 2017, él de seguro quizás pensaba que todo se iba a cumplir todo rápido ahí, porque ya al decir, si ya me voy en el 2017 por cerca de mi cumpleaños, de seguro todo va a estar ocurriendo ya en unos 6 meses, que es lo que quedaba después de diciembre, 6 meses más. Vean, quedaba justamente en junio de 2017, una obra de 6 meses que se llevara a cabo, y él habla allí, bueno, ya una vez que me voy, ya como todo mensajero, pues trata de hablar y cumplir las promesas que faltan para su tiempo. Pero cuando él regresa, él sabe que falta la visión de la carpa ser cumplida, y falta también que se cumpla la media hora de silencio. Y cuando él regresa, que él dice, ese domingo 3 de septiembre del 2017, él dice que pidió más tiempo, y como el rey Ezequías le fueron añadidos 15 años, que a él le había sido añadido 15 años para continuar con nosotros. Dice, para continuar con ustedes hasta tener la fe para ser transformados y poder ser llevados a la cena de las bodas del Cordero. Nunca he deseado presentarme solo allá, sino con todos ustedes en la presencia del Señor para la cena de las bodas del Cordero. Vean cómo ahora, cómo se expresa allí, no como se expresó en el 2016, cuando dijo, ya de aquí yo salgo a la cena de las bodas del Cordero, o sea, a la casa de mi Padre Celestial, de donde he sido enviado, y a la casa del Padre Celestial es la cena de las bodas del Cordero, que es el lugar donde está preparado esa cena para todos nosotros. Cuando él regresa, ya entonces le he mostrado, ya les he abierto en el consciente de ese tiempo sobrante, el tiempo en el cual se cumpliría la media hora de silencio. Y entonces él regresa y nos dice luego en el
el domingo 10 de septiembre. En una parte acá dice: estemos alerta para ser preparados, para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estemos preparados para escuchar la trompeta final, la gran voz de trompeta, la cual despierta a todos los escogidos y los coloca en el cuerpo místico de Cristo en su iglesia, y les da la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La revelación del séptimo sello es la revelación de la venida del Señor. Por lo tanto, estemos preparados para ser transformados muy pronto, cuando nos dé el Señor la fe, la revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor para este tiempo final, lo cual ocurre antes de la gran tribulación. Y él decía, en ese mismo mensaje, saludo que leímos del 3 de septiembre, un poquito antes, él dice que por amor a los escogidos él pidió más tiempo, porque si no, si él se iba solo, dice, quedarían ustedes pasando por la gran tribulación. O sea que el tiempo en donde él pensaba que ya se iba a cumplir todo en el 2017, pero cuando ve que todavía no se cumplió la visión de la carpa y que los escogidos de Dios todavía no habían recibido la fe de rapto, pues entonces él pide más tiempo para regresar. Y vean cuando Isaías allí dice que envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y en la cena de las bodas del Cordero no se podía presentar él solo allí, porque todavía faltaba uno que no estaba en el cuadro. Y no se iba a sentar nadie en la cena de la boda del Cordero hasta que apareciera el cumplimiento del séptimo sello de ese ángel que era diferente a los demás, manifestado en medio de la iglesia, trayendo así la fe para ser transformados y raptados por medio del instrumento que él tiene en este tiempo final. Y no se iba a realizar la cena de las bodas del Cordero sin que ese personaje apareciera en medio de esa iglesia, pero tenía que tener un comienzo, tenía que comenzar naciendo, teniendo su niñez, su juventud, su madurez, y ya a la edad correspondiente ser ungido para llevar a cabo esa labor. Y él dice allí, Samuel dice, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él venga aquí. O sea, podían estar allí los 7 hijos de Isaí, y Samuel, y no se iban a sentar a la mesa hasta que ese muchachito estuviera allí, porque ese era el que iba a completar el cuadro, iba a completar el libro, el título de propiedad, con lo cual iba a ser él la historia del séptimo sello, para luego tener así el contenido del séptimo sello, luego de haberse cumplido en la tierra en medio de la iglesia durante la media hora de silencio. Porque cada sello fue cumplido en las edades, primero, segundo y tercer sello, luego el cuarto, parte del quinto, el cuarto sello es un sello predicho, el quinto sello todavía falta una parte por ser cumplida, el sexto sello también es un sello en el cual se cumple en este tiempo final, y el séptimo sello, que es la venida del Señor. Y mientras se iban cumpliendo los sellos, iba quedando en historia el contenido de lo que había en cada sello. Y luego dice el hermano William, hace poco escuchamos un mensaje que él nos dice, todavía el libro de los 7 sellos no está abierto, no ha sido abierto. Y también nos ha dicho en varios mensajes que todavía el título de propiedad, en ese momento que él estaba hablando en ese mensaje, en ese año,
todavía no había sido tomado del cielo, porque Cristo tenía que hacer intercesión allí hasta por el último escogido. Pero ya eso ocurrió, ya la dispensación de la gracia terminó y ya Él se levantó del trono de intercesión, y ya Apocalipsis 10 se ha estado cumpliendo en este tiempo final, porque ya los truenos están siendo hablados, siendo proclamados. Ya el ángel descendió con el título de propiedad, ya se lo entregó al hombre y ya el hombre se lo comió. Y ahora todos están comiendo, los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes están comiendo ese título de propiedad también. Del Cordero. Y eso fue el domingo 10, y 8 días después, el próximo domingo, que fue el 17 de septiembre del 2017, él allí nos dice, en una parte aquí, de esa introducción del tema, el tiempo de cosechar, dice, este tema es muy importante porque el tiempo de cosecha es este tiempo final. Por lo tanto, es el tiempo en donde la venida del Hijo del Hombre se hará una realidad. Y Él viene con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. Él viene para recoger el trigo en el alfolí. Miren cuándo se hace esa obra, o sea, la obra de recoger ese trigo para colocarlo en el alfolí. Sigue diciendo, por lo tanto, el trigo son los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en este tiempo final en la edad de oro, la edad de la piedra angular, en donde son colocados para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, es el tiempo más importante de todos los tiempos para el cristianismo y para el judaísmo también. Es el tiempo de la media hora de silencio. ¿Vean? Ya ahí, ya está identificando ese tiempo en el cual estaría ocurriendo todo eso. Es el tiempo de la media hora de silencio. Él nos había dicho en varios mensajes que la media hora de silencio todavía no había comenzado, pero ya aquí nos está hablando más claro de cuándo sería y qué estaría pasando en esa media hora de silencio. Es el tiempo de la media hora de silencio, es el tiempo del séptimo sello, o sea que la media hora de silencio es para la manifestación del séptimo sello. Es el tiempo para la venida del ángel fuerte, con el librito abierto en su mano para entregarlo a un hombre que estará en su iglesia y que lo dará a conocer en este tiempo final. Miren, ya nos va diciendo más claramente las cosas que estarían ocurriendo en esa media hora de silencio. La venida de ese ángel fuerte con el librito en su mano. Dará a conocer el contenido de ese libro sellado con 7 sellos. Dará a conocer el contenido de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llevar a cabo la cosecha del trigo. Recuerden que San Mateo capítulo 13, ahí nos muestra la parábola del trigo y la cizaña y de los ángeles segadores y todo eso que nos mostró allí Jesús. El trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, que serán llamados con gran voz de trompeta para recibir la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estemos preparados, escuchando la trompeta final. Estemos atentos a lo que dirá el Señor en este tiempo final. Y si tenemos que estar atentos a lo que dirá el Señor en este tiempo final, leemos esa escritura de Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, ¿qué? Sus profetas. ¿A quiénes? A sus profetas. O sea, estemos atentos a lo que dirá el Señor en este tiempo final, o sea, estemos atentos a lo que dirá el séptimo sello en este tiempo final, en el contenido de la media hora de silencio.
Estemos atentos a lo que dirá el Señor en este tiempo final, que producirá la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la tercera etapa, la cual en el tiempo de nuestro hermano Branham fue mostrado en parte, o sea, él tenía la tercera etapa, estaba siendo reflejada en él, pero en medida, como nos dice en el mensaje, el ángel con el sello del Dios vivo. Miren aquí un extracto de este mensaje, predicado el 25 de diciembre del 2004, aquí en Calle, Puerto Rico. Dice: luego la tercera etapa, que es la más importante, él tuvo una muestra y él sabía que tenía la tercera etapa, pero solamente podía usarla parcialmente, temporalmente. Por eso él dice: lo que ustedes han visto manifestado temporalmente será manifestado en todo su poder, plenamente. Y lo coloca más adelante, en donde él vio un auditorio, una carpa o catedral. Por lo tanto, era algo que no era de él, sino que él fue a una actividad que se estaba llevando a cabo en ese lugar, y por consiguiente era de alguien. Pues tiene que ser de alguien que esté vivo y que esté ministrando en ese lugar. No puede ser una persona que no está en su cuerpo terrenal, en medio del pueblo, obrando. Porque Dios, cuando se termina la labor de un mensajero y se lo lleva, Él sigue obrando a través de los seres humanos por medio de otro instrumento, pero sigue siendo el mismo Espíritu Santo obrando la obra, el programa que Él tiene en cada edad y en cada dispensación, pero cambiando de máscara. Es Dios en morfe, cambiando de velos de carne. Por consiguiente, era de alguien, y era una de las actividades de las muchas, de seguro, que ya se habían llevado a cabo. Así que él fue y estuvo en esa actividad que estaba en su apogeo, o sea, que estaba en el apogeo de ese ministerio que estaba siendo usado en esa carpa o en esa catedral, o sea, en ese ministerio, en ese instrumento que estaba ya allí desde, no sabemos desde cuándo ya estaba ya ese tipo de actividades. Pero recuerden que el hermano William nos decía que todo iba a comenzar en una forma progresiva, se iba a empezar con predicación. Vean, allí había también llamamiento, había también oración por los enfermos, pero todo en una forma progresiva. Va creciendo como un bebé. Cuando estaba en el tiempo del hermano Branham, él dice que estaba en forma de bebé, no usaba la palabra bebé, en una forma, bueno, después lo buscamos, está en el libro de citas, que no usaba en pañales, no, es otra palabra que él usaba, que él usó allí, en infancia. Él estaba en su infancia, ese ministerio. O sea que todo, vean, es en una forma progresiva hasta que llegó a esa parte que él fue transportado y estaba viendo lo que estaba pasando allí. Dice: y él vio allí lo que era la tercera etapa, pero le fue prohibido dar a conocer todo el misterio de lo que allí estaba sucediendo y de todos los detalles, para que no se levantaran imitadores. Por eso el ángel le dijo: de esto no habrá imitadores. Le fue prohibido explicar esta tercera etapa, como él había explicado las otras dos etapas primeras. Esa tercera etapa hemos visto que está ligada al ángel que viene con el sello del Dios vivo, y por consiguiente está ligada a los dos olivos. Está ligada al ángel del pacto, Cristo, en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, y después en medio del pueblo hebreo. Y nadie conocerá nada de esto,
excepto aquel al cual Cristo estará usando en esa tercera etapa. Por lo cual, nadie podrá hacer lo que estará haciendo ese ángel que viene con el sello del Dios vivo. Para eso será que se mantendrá reservado. Y aunque le pregunten cómo es, él no podrá explicar, para evitar que surjan imitaciones, que el enemigo de Dios, el diablo, trate de usar a uno de los mismos hermanos, de los mismos compañeros ministros, porque el enemigo puede darle sueños y hacerle creer que debe esa persona también hacer lo mismo. Pero por cuanto ese mensajero se mantendrá reservado en cuanto a lo que Dios le estará mostrando, y lo que será para él solo, lo mantendrá para él solo. Asimismo, es que está ocurriendo. Lo que es para el pueblo, pues, se le estará dando al pueblo. Lo que es para mí, lo guardaré para mí. Y trataré de que ningún ministro trate de imitar para que no se meta en graves problemas con Dios, sino que se les hablará y se les dirá que más bien estén brazo a brazo con ese ministerio y estén orando por ese ministerio y ese ministerio orando por ellos, para que así juntos lleguemos a la meta de la gran victoria en el amor divino. En el libro de Citas hay un lugar donde él dice que todo el mundo quiere llevar la pelota, y él dice que en un juego de fútbol, vamos a ver, en la página, no lo teníamos para leerlo, pero ya que tocamos esa partecita ahí, en la página 77, 76, párrafo 652, miren lo que dice: usted tiene que quedarse en su llamamiento al cual Dios lo llamó. Ahora, entre tanto que él permaneció rey, y miren, aquí está hablando de Saúl, el cual perdió esa bendición por colocarse en donde no le correspondía. Vean, eso es lo que le sucede a las personas que se ponen a colocarse en la posición que no le corresponde, y más si se colocan en la posición de un mensajero dispensacional. Pierden todas las bendiciones de parte de Dios, sea el ministro que sea y sea la persona que sea. Usted tiene que quedarse en su llamamiento al cual Dios lo llamó. Ahora, entre tanto que él permaneció rey, él era una bendición para la gente siendo rey, pero cuando él pensó que era un ministro, entonces él pensó que porque Dios lo había bendecido, él podía hacer lo que él quisiera hacer. Él era una bendición para la gente como rey, pero no una bendición, 3 puntos. Él fue una maldición sobre ellos al tratar de tomar el lugar del ministro. Y nosotros tenemos mucho de eso. Cada quien quiere llevar la pelota, cada quien quiere sobresalir, quieren, vamos a decir, robar cámaras, hay una forma que bueno, aquí lo pone más, cada quien quiere llevar la pelota, protagonismo, cada uno quiere ser el protagonista, quiere ser para llevarse o tener protagonismo, cuando más bien es no protagonismo, sino es dejar que Dios cumpla lo que Él prometió. Si lo que queremos es todos llegar a la meta, todo lo que queremos es llegar a la cena de la boda del Cordero, ¿por qué tanto tira y jala si lo que deseamos es hacer el gol? Miren lo que dice acá, él lo sigue diciendo, dice, ven, cuando usted está jugando un juego de pelota, siendo temporada de fútbol, la cosa que queremos hacer no es que cada quien trate de quitarle la pelota al hombre que la tiene.
no es tratar de quitarle la vista a los hermanos y quitarle la atención de donde está la pelota, vamos a decir en este caso, que es en la gran carpa catedral, que es donde están los ministerios de Moisés y Elías obrando en medio de la iglesia, trayéndole la fe de rapto a los escogidos. Y entonces tratan de quitarle la mirada a la gente, quitarle la pelota a ese hombre, cuando lo que debemos hacer es ayudarlo. Mire lo que sigue diciendo, es tratar de guardar a ese hombre, protegerlo, dejarlo que pase. Estamos tratando de lograr una meta, ¿ve? Lo que hay que hacer es proteger este mensaje en la manera que está yendo, quedarse allí con él y golpear toda cosa lejos de él. Si vamos alguna vez a cruzar la línea de la meta, haga lo que pueda por el reino, pero nunca inyecte sus propias ideas. Solo diga lo que el mensaje dice y siga adelante, ¿ve? Y entonces quizás usted tendrá alguna influencia, pero no trate de predicar ahora hasta que Dios, usted sabe, lo llame. Solo quédese con su testimonio, porque si no, usted saldrá en la categoría errónea y entonces usted echará todo a perder. Eso es, y no agrada a Dios en ello. Vean lo que le pasó a Saúl, que se salió de su posición. Y así debe hacer cada ministro en este tiempo final. O sea, no como hizo Saúl, sino quedarse en el llamado que Dios le ha hecho, ser ministro de cada congregación donde Dios lo ha colocado y instruir a ese grupo y hablar de ese grupo de todo lo que Dios está cumpliendo, lo cual fue lo que fue prometido por Dios a través del reverendo William Branham, que nos habló que estaría siendo llevado a cabo en una gran carpa catedral donde se estaría predicando los truenos y en donde estaría ahí la fe de rapto. Y también lo que nos habló nuestro apreciado hermano William Soto Santiago, el cual preparó el pueblo y le habló a la María espiritual, la iglesia del Señor, de las cosas que estarían ocurriendo en esa media hora de silencio. Y así como el hermano Branham nos habló y aparentemente él había salido del trono de intercesión y aparentemente ese libro estaba ya siendo tomado y había sido traído a la tierra, al final él dice, todavía él está en el trono de intercesión. Y al igual nuestro hermano William, en muchos mensajes al principio decía que ya el ángel fuerte había descendido, que ya el título de propiedad había sido entregado al hombre, a un hombre, que ya el hombre se lo comió, y decía que la media hora de silencio ya estaba ocurriendo. Él estaba mostrando cómo sería más adelante. Y después él dice, todavía estamos en la dispensación de la gracia, todavía él no ha salido del trono de intercesión, todavía el título de propiedad no ha sido tomado de la diestra de Dios, todavía el ángel fuerte de Apocalipsis 10 no se ha cumplido esa escritura, todavía no se ha entrado a la dispensación del reino. Y todas esas cosas nos estuvo hablando en los últimos años, mostrando que todo lo que él habló era lo que sería más adelante cuando eso fuera una realidad. Ahora miren, sigue diciendo aquí, lo que será para todo el pueblo, pues lo dará a conocer. Estoy en el mensaje El ángel con el sello del Dios vivo, el del 25 de diciembre de 2004, y con esa forma estará considerando a sus ministros compañeros, para que el enemigo no vaya a hacerles daño, y para que el enemigo no vaya a afectar a la obra de Cristo en este tiempo final. Vean, ministro que se deje usar por el enemigo, por el diablo, porque todo lo que hace un ministro o un hermano en contra de la obra de Dios, lo sepa o no lo sepa, le he contado cómo le fue contado allá a los que se rebelaron en contra de Moisés, Datán, Abirán y Coré.
y el daño es para ellos mismos y para todo aquel que le siga. Esa es la forma para proteger a sus compañeros ministros, que estará usando ese mensajero, el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Vean, ese mensajero, el que viene con el sello del Dios vivo, que estará en medio de la iglesia del Señor, ministrando en la gran carpa catedral. Vean, para proteger a los ministros, él estará haciendo de esa forma. O sea que todo lo que estoy haciendo lo hago por amor de mis compañeros ministros. Y si alguna ocasión no les contesto cuando me preguntan cosas muy directas, a veces me escriben algún ministro y quizás ven que le doy la vuelta y les digo algo por encimita. Algunos veo como que se me molestan un poquito y yo más bien les digo: Dios te bendiga, pero entiéndanme que lo hago por amor a ustedes. Y no diré más allá de lo que me ha sido dicho y lo que se me dirá que haga. Yo digo y hablo conforme a cómo la columna de fuego me guíe y me diga que hable, para protegerlos a ustedes mismos. Así es como Él lo ha estado haciendo, y pido a Dios que ayude a todos esos ministros que se han dejado usar por el espíritu del maligno, que Dios los haga despertar antes que sea ya demasiado tarde para ellos. Yo deseo que todos reciban las bendiciones, pero no puedo irme más allá de lo que Él me permite hacer por ellos. No les puedo mostrar cosas para que ellos crean, porque la fe de rapto no se basa en milagros físicos, aunque ya están ocurriendo. La fe de rapto se basa en la revelación del misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el milagro más grande de todos los milagros. Pero no se va a dar milagros para que la gente crea, para que obtenga fe de rapto. Por lo tanto, aquellos que han visto y han creído y han recibido al Hijo de David, como Él nos dijo en ese escrito, vean primero, el milagro más grande es el abrir los ojos espirituales, y Él dice que luego el milagro de la transformación, o sea, y luego la transformación. Primero el milagro de abrir los ojos espirituales, el milagro en la parte espiritual. Estoy buscando aquí ese escrito para leerlo tal cual como fue que Él lo escribió allí. Miren, todos los que lo reconocerán, vean, o sea, primero lo reconocen. Miren, entiendan o no lo entiendan, los escogidos ven las promesas siendo cumplidas, y seguida, como esas gotitas de rocío que tiemblan, seguida saben hacia dónde van. Ellas no saben cómo es la química para que esa gotita de rocío suba, pero el caso es que siempre suben. Y primero Él dice allí, todos los que lo reconocerán como el Hijo de David, porque Él viene como Hijo de David. En su segunda venida recibirá el milagro
de ser abiertos sus ojos espirituales. Vean, ese es el milagro más grande de todos los milagros que pueden haber en este planeta Tierra, porque con ese milagro luego viene el milagro de la transformación, que dice, y luego ser transformados. Sin ese milagro de ser abiertos los ojos espirituales para ver y reconocer al Hijo del Hombre en su venida como Hijo de David, porque Hijo del Hombre es título de profeta, pero viene con el título de Hijo de David. Vean, sin ese conocimiento no puede haber, o sea, sin ese milagro no puede haber transformación. Y dice después, y seguirá al Señor como Rey. Ahora vean cómo ese milagro es el que Dios está llevando a cabo en este tiempo final, en esta media hora de silencio, con y por todos los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, las cuales se están preparando para recibir su adopción, recibir su transformación, y ser así, luego de los 30-40 días, ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y ahí sí, nos vamos a presentar todos. Ahí sí es que aparece ese octavo y dice, ahora sí, nos podemos sentar a la mesa. Pero mientras él se fue, él no podía ir allí. Y bueno, aquí están ya los 7 ángeles mensajeros. Vamos, para que suban acá arriba. Vamos a tener la cena de la boda del Cordero. O vamos a resucitar, porque primero la resurrección. Vamos a resucitar para luego ir a la cena de las bodas del Cordero. Sí, todavía faltaba la parte más importante. Ellos no podían resucitar porque no se había cumplido todavía la visión de la carpa, no se había cumplido todavía la fe de rapto que la iglesia novia necesita o necesitaba. Si ellos llegan a resucitar, ¿a quién le iba a aparecer? Si ninguno los iban a ver, entonces no podían subir en el rapto ellos. Tendrían que quedarse por ahí esperando hasta que apareciera ese octavo hijo. Pero como todo tiene un orden, Dios no es un Dios desorganizado, pues cada cosa en su lugar. Esperen así allí un momentito hasta que esto que yo tenía en mi mente, en mi corazón reservado desde antes de la fundación del mundo, se cumpla, y entonces ustedes van a recibirlo a él cuando vaya allí, esté esos días allí, que son 3 días, 3 días y medio, y luego resucitar. Y ninguno de los mensajeros ha resucitado después de 3 días. Por lo tanto, ellos todavía están esperando allí a uno que aparezca, y con ese ya se sabrá que la resurrección está por ocurrir. Es un mensaje que va. Es el tiempo más delicado, y él lo habló allí en el año 2004, que era el tiempo más delicado. Vean, si era el tiempo delicado allí, que también representa el tiempo en donde se estuviera cumpliendo esa promesa, ¿cuánto más ahora? Hoy es el tiempo que se está cumpliendo esa media hora de silencio, y es el tiempo más delicado de todos los tiempos. Por lo cual le pido a Dios que ayude a todos los ministros, ayude a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, a todos los ministros, a todas las congregaciones, a todos los hermanos en los diferentes países, en el mundo entero, para que sigan agarrados del ángel del pacto, de la columna de fuego, obrando en este tiempo final en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde se está impartiendo la fe de rapto a los escogidos de Dios. Y luego, vean que también impacta a las vírgenes fatuas o durmientes, y también al pueblo hebreo y a los perdidos.